Hola, ¿cómo están? Pues muy contento de estar aquí con ustedes en este primer programa del año 2025 de su periódico Regeneración. Vamos a tener muchos temas a tratar. Además va a estar aquí Dani Campero y el Mayo Monero, pues para hablar en sus secciones acerca de las campañas de guerra sucia, de los cartones que hubo durante las últimas semanas, y pues se va a poner bastante bueno este programa de su periódico Regeneración. Así es que quédense aquí por la 4TV. Hola, ¿cómo están? Pues aquí estamos en su programa del periódico Regeneración por la 4TV. Recuerden pues ingresar a las redes sociales de la 4TV, ingresar al canal de YouTube, seguirlo, ponerle me gusta para que estos videos pues cada vez lleguen a más y más y más personas. Bueno, pues ha habido pues una actividad mediática, una actividad política. Han pasado muchas cosas en estos días, en estos días de este año 2025, pero hay dos elementos que me parece que son importantes señalarlos y es de lo que vamos a hablar ahora en este programa del periódico Regeneración. Uno de ellos pues es la constante guerra sucia que hay en contra del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y uno de estos eslabones, una de estas acciones que emprendió la derecha o que emprenden intereses que están en contra de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene que ver con este supuesto reportaje que se hizo en un periódico estadounidense, el New York Times, donde se afirmó o donde se narró un supuesto laboratorio de fentanilo. Esto hay que contextualizarlo porque hay un problema con la cuestión del fentanilo y especialmente con la próxima llegada del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha utilizado esta droga como si en México se produjera, como si México fuera el culpable de que se produjera esta sustancia y que fuera el culpable de que llegara a los consumidores en Estados Unidos, evadiendo pues toda responsabilidad que tienen en ese país acerca de los muchos consumidores. El fentanilo es una droga muy poderosa, es una droga muy agresiva y es una droga que causa y que ha causado muchísimas fallecimientos, especialmente en Estados Unidos y en Canadá, que es donde más se consume. Entonces este reportaje de un periódico extranjero pues intenta dejar, digamos, la imagen o difundir una noticia, una idea, una narrativa de que en México se produce fentanilo y que en México y el gobierno de México es culpable de que ese fentanilo se produzca y llegue hacia los Estados Unidos. Y entonces hicieron un reportaje, dos reporteras y una fotógrafa en el New York Times, donde narran una supuesta cocina, un supuesto lugar donde se fabrica, donde se produce, donde se hace esta sustancia, y pues lo pusieron como si fuera un reportaje, como si fuera la verdad misma. Y hay cuestiones en ese texto que son difíciles de creer. En principio, para la producción de fentanilo, pues se deben de tener ciertas medidas para la seguridad de las personas que lo producen, que se les llama normalmente como cocineros. Entonces, en las imágenes que aparecen en este reportaje se observa una cocina normal, una cocina de una casa, donde hay varias personas que supuestamente están cocinando el fentanilo sin ningún tipo de medida de precaución, solamente un pequeño cubrebocas, que ni siquiera es cubrebocas, es como una mascada o una pañoleta, y se ve que están haciendo supuestamente estas sustancias, y al lado de donde supuestamente está esta sustancia, que es muy peligrosa y que en realidad también es muy agresiva para las personas que están en contacto con ella, se observan unas botellas de cerveza, con cerveza ya abiertas, se observan unas salsas como Valentina, salsas picante, y eso es algo que en realidad es muy increíble, ¿no? Que suceda ello, porque la sustancia y los precursores con lo que se hace el fentanilo,
pues son muy agresivos y en realidad las personas que lo realizan deberían de tener medidas de seguridad, si no tendrían mucho impacto negativo en su salud. Es tan obvio que hay un video que se difundió hace unos días en la conferencia de prensa del pueblo, en la conferencia La Mañanera, lo difundió la presidenta Claudia Sheinbaum, donde se ve a un policía que está revisando la droga y de repente cae desmayado por esos efectos del fentanilo, ¿no? Nada más en estar en contacto con él. Entonces es muy lógico que haya un laboratorio supuestamente en el centro de Culiacán, en Sinaloa, y que pues las personas que supuestamente lo producen no tengan ninguna medida de seguridad y que no les tenga o no haya ningún efecto negativo en ellos. Entonces la intención de este reportaje pues es difundir la idea de que México no hace nada para evitar el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos y por lo tanto pues esto debe de leerse, esto debe de verse como una estrategia de una campaña de desprestigio en contra del gobierno de los Estados Unidos que trata de establecer esta idea para que en un futuro, cuando entre a la presidencia de los Estados Unidos Donald Trump, pues tenga como elementos narrativos o supuestas argumentaciones de que México y el gobierno de México no está haciendo nada por combatir el fentanilo o por combatir el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos, y lo cual puede implicar pues en algún tipo de acción de parte de Donald Trump hacia nuestro país. Hay que recordar que con la llegada de Donald Trump a la presidencia de los Estados Unidos, pues se ha generado cierta incertidumbre acerca de acciones que quiere hacer el próximo presidente de Estados Unidos, de imponer aranceles a la producción mexicana, de castigar a México y a Canadá por no hacer nada supuestamente en contra del tráfico de fentanilo. Y bueno, pues esto puede servir, este tipo de reportajes, entre comillas, puede servir o les puede servir al gobierno de Estados Unidos para establecer este tipo de acciones, ¿no? Por eso fue muy importante y por eso fue muy significativo que desde la presidencia de nuestro país, la mandataria Claudia Sheinbaum, pues evidenciara las inconsistencias de este reportaje y lo catalogara pues prácticamente como un montaje más que como un reportaje periodístico serio y que reflejara una realidad. Entonces, bueno, pues esto es algo que es muy importante señalar. Y bueno, hay otra noticia que me parece que es algo significativo y que es México. Durante muchos años, durante el periodo neoliberal, la idea que tenían pues, los gobernantes neoliberales que se habían educado en escuelas especialmente estadounidenses era un completo libre mercado, ¿no? Es decir, que los particulares produjeran cosas y que el Estado solamente tuviera, por un lado, la fuerza del propio Estado para mantener orden en el país y por otro lado que fuera garante de la ley para que las empresas pudieran producir de la mejor manera. Esa era la idea, ¿no? En esta idea neoliberal del Estado, el Estado no debía producir nada, el Estado no debía tener empresas, el Estado no debía proporcionar muchos servicios, el Estado solamente era garante de la legalidad y del uso de la fuerza en caso de que esa legalidad se violentara. Y por lo tanto el Estado pues empezó a vender las empresas que tenían. Hay que recordar que a finales de la década de los 80s, desde la presidencia de Miguel de la Madrid, pasando por Carlos Salinas de Gortari, por Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y hasta Enrique Peña Nieto, el Estado empezó a deshacerse de las empresas productoras que tenía, ¿no? Tenía cableras, tenía producción minera, en fin, había muchas actividades que el Estado participaba como un actor productivo y empezó a vender esas empresas y a dejar de realizar esas actividades. Vendió cuestiones de telecomunicaciones, hay que recordar que Telmex pertenecía al Estado y la privatizó, privatizaron canales de televisión, lo que ahora es TV Azteca, se privatizó en la época de Carlos Salinas de Gortari, el canal público que era Imevisión, y en fin, así muchísimas empresas que eran parte fundamental del propio Estado, ¿no? En esta idea de que el Estado había que adelgazarlo
y que lo único que debía hacer es mantener el orden y garantizar la ley. Esta idea contrasta con, digamos, la visión del Estado que se tiene desde la Cuarta Transformación. En ella, el Estado no solamente es garante del orden y de la legalidad, sino que también el Estado debe de ser un productor, ¿no? El Estado debe de tener empresas, el Estado debe de apoyar esa producción y además ese Estado pues debe de garantizar una competencia más justa y ser parte pues importante de esa palanca de desarrollo, ¿no? Hay dos empresas que no pudieron privatizar los neoliberales, que intentaron privatizarlas, que las desmantelaron en muchos casos, que las privatizaron de formas legales o que permitían ciertas privatizaciones, pero que no lo lograron hacer, y una de ellas fue Petróleos Mexicanos y la otra fue la Comisión Federal de Electricidad, que esas empresas hoy pues han sido y son palanca del desarrollo en México, ¿no? Pero a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador y con ya la presidencia de Claudia Sheinbaum, el Estado empezó a retomar ciertas actividades productivas con empresas que generan empleos, que generan más competencia con otras empresas privadas y que pues generan que haya más servicios, ¿no? Por ejemplo, el Estado pues crea una empresa para proporcionar internet en muchos lugares del país donde las empresas particulares no tenían impacto o no tenían actividad, y bueno, pues se crea el internet para todos, ¿no? Que ha sido un éxito. Y entonces el Estado comienza a crear estas empresas. Por ejemplo, también se crearon dos aeropuertos, se construyeron dos aeropuertos, el AIFA y el aeropuerto de Tulum. También se construyó el Tren Maya, el tren interoceánico también. Uno de esas grandes apuestas pues, fue también fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y fortalecer a Petróleos Mexicanos. Entonces el Estado ha empezado a tener más actividades y a fungir más como un actor productivo dentro del propio país. Y eso me parece que es algo muy importante, algo muy benéfico, porque genera empleo, porque genera más competencia, porque genera muchas otras actividades y al final genera riqueza, y el Estado tiene control de ciertas actividades que los propios particulares o no se enfocan o no realizan, ¿no? Por ejemplo, también el Estado creó o rescató a la Compañía Mexicana de Aviación, y entonces también se da y se proporciona ese servicio. Y ahora, con la presidenta Claudia Sheinbaum, lo que se tiene y lo que se anunció hace unos días pues fue la construcción de automóviles eléctricos, ¿no? A partir de una armadora que se llama Olinia, que va a fungir como pues una productora de autos eléctricos que no contaminan tanto como los autos de combustión, pero que además pues estos autos van a ser a precios relativamente accesibles, ¿no? Por ejemplo, un auto eléctrico pequeño va a costar 90,000 pesos, otro va a costar 120,000 pesos, uno más grande no va a superar los 150,000 pesos, y eso pues va a generar, por un lado, la creación de tecnología mexicana, porque la mayoría de las partes de estos automóviles se van a realizar en el país. Va a participar el Instituto Nacional, el Instituto Politécnico Nacional. Van a participar la Secretaría, la recién fundada Secretaría de Ciencias, también del Gobierno Federal, y entonces se van a crear prototipos de estos autos que ya se tienen, ¿no? Se van a producir las partes aquí, y pues esto se va a vender a costos accesibles para que mucha gente, porque van a ser autos más pequeños, y a partir de ciertos estudios que se han realizado, pues muchas de las personas que se trasladan de un lugar en su vida cotidiana, ¿no? A su trabajo, al mercado, a alguna actividad familiar,
pues no recorren más de 30 kilómetros, ¿no? Es decir, no son distancias muy largas, especialmente en las zonas urbanas. Entonces, estos autos están realizados o digamos, tienen un interés de cubrir esos 30 kilómetros, esos 40 kilómetros con baterías que van a ser autónomas para que la gente se pueda trasladar de una forma, digamos, limpia, ¿no? Medioambientalmente, de una forma económica y además que ocupen menos espacio, porque muchas de estas unidades solamente tienen una o dos plazas para los conductores o para las personas, ¿no? Entonces, pues esto va a venir a beneficiar a muchas personas que se trasladan ahora en otro tipo de autos o que se trasladan en transporte público. No va a afectar tanto el tráfico porque van a ser unidades más pequeñas y entonces esto va a ser benéfico y además pues va a generar la producción de tecnología mexicana, el desarrollo de tecnología mexicana, la producción y por lo tanto va a generar empleos y entonces eso va a impactar positivamente en la economía mexicana, ¿no? Este anuncio lo hizo la presidenta Claudia Sheinbaum, se explicó cuáles van a ser los vehículos, se explicó dónde o posiblemente dónde van a estar las plantas de producción de esta armadora y al final el Estado va a tener una armadora de autos eléctricos a precios accesibles, a bajo costo, que va a generar empleos y que va a entrar de cierta forma en competencia con otro tipo de empresas que tiene otro tipo de vehículos, ¿no? Entonces, pues esto es un anuncio muy importante. Y si nosotros vemos que, bueno, por un lado ya se crea esta empresa, después también con la creación de infraestructura a través de todos los trenes que van a ir hacia el norte del país, ya también se concluyó el Tren Maya. Entonces este país, México, en materia de movilidad, pues en unos cuantos años, es decir, de 2018 a 2030, pues va a variar y va a transformarse radicalmente. Y esto sin duda son buenas noticias. Y por supuesto que este anuncio de los trenes, los de la oposición lo tomaron con burla, ¿no? Dijeron que eran autos de juguete, que iba a ser una empresa que iba a fracasar, que iba a ser una empresa que no iba a servir, que el Estado no debía de producir, y se burlaron de estos autos, pero en realidad es parte de la descomposición de la propia oposición, burlarse así de una política pública que puede ser criticada en muchos aspectos, puede tener pros, puede tener contras, puede haber discusiones incluso acerca de si está bien que el Estado tenga ciertas armadoras, pero no pueden, como lo hicieron en estos días los de oposición y sus voceros en los medios de comunicación, burlarse de este tipo de políticas públicas que me parece que son muy bien recibidas por la gente. Tan es así que la presidenta Claudia Sheinbaum en las últimas encuestas de aprobación pues está arriba del 70%, es decir, de 10 mexicanos, 7 aprueban la gestión de Claudia Sheinbaum, 7 la apoya a ella como presidenta y 7 confía en que está haciendo las cosas de una buena manera y que quiere que continúe así, ¿no? Entonces esto nos muestra que estas burlas de la oposición, que estas críticas de la oposición, más que generar simpatía del pueblo de México, lo que genera pues es un rechazo y por eso la oposición pierde y pierde elecciones. Y bueno, pues esos serían los dos temas que quería plantearles en su programa de la Cuarta Transformación. Y hay una cuestión que hay que también mencionar. Pronto ya se está poniendo en marcha la afiliación a nuestro organismo político hacia Morena, ¿no? Entonces, la gente, personas de Morena, van a ir a sus casas, van a ir y van a tocar y les van a explicar por qué es importante hacer que este movimiento que encabeza Morena crezca y crezca y crezca y crezca todavía más. ¿Por qué es importante participar activamente de forma política en Morena?
porque es importante pues que se haga esta afiliación. El objetivo es que en este año se afilien más de 10 millones de personas, más de 10 millones de mexicanos sean parte de Morena, porque se está fortaleciendo a nuestro movimiento. Entonces, si llegan a sus casas, le tocan y les invitan a afiliarse, pues afíliense, porque es algo importante y porque juntos y unidos y todos conscientes de la necesidad de consolidar esta transformación, pues vamos a lograrlo de una forma más rápida y de una forma mucho más fuerte. Entonces, pues recuerden que ya empieza la afiliación. Así es que si ven a gente con su chalequito de Morena afiliando, pues acérquense para que se afilien y para que sean también parte de este movimiento. En esta afiliación van a recibir una credencial y bueno, pues esa credencial los va a acreditar como parte de nuestro movimiento de Morena. Y el próximo número de Morena va a estar enfocado en la afiliación, ¿no? Va por un lado, vamos a tener una explicación de cómo va a ser ese proceso de afiliación. Y vamos a tener también otros temas como pues, los logros de la administración de Claudia Sheinbaum, que son ya muchos en estos meses que lleva gobernando, y también, porque no hay que olvidarnos, vamos a hablar de lo que es la reforma al Poder Judicial, porque este año también, en junio, la gente, el pueblo de México, va a poder elegir a jueces, magistrados y ministros, ¿no? Y entonces es importante que pues, esta elección sea un éxito, que la gente vaya a votar, que la gente vaya a elegir a sus autoridades o a los representantes o a la gente que va a estar en el Poder Judicial. Se logró ya la reforma, fue complicado porque primero se tuvo que ganar la elección en el 2024, se tuvo que lograr la mayoría calificada, el pueblo apoyó esa mayoría calificada y de las artimañas legales que utilizaron para que no se aprobara la reforma al Poder Judicial se aprobó y pues ahora lo que se está realizando pues es, además ya del proceso de todos los que se inscribieron para ser jueces, magistrados o ministros, pues ya viene el proceso de la elección, que la va a organizar el INE. El INE ha estado en una postura de que necesita más recursos para esta elección, cuando en realidad no los necesita porque tiene recursos para realizarla, pero no quiere poner todas las casillas. Entonces, la importancia o lo importante aquí es que la gente vaya a votar para elegir a las personas que van a estar juzgando en el Poder Judicial. Y eso es algo que también vamos a tratar en el nuevo número del periódico Regeneración, que va a estar en circulación a finales de este mes de enero. Así es que, pues si ven a la gente afiliando, vayan, y además quienes afilien de parte del movimiento de Morena, pues van a traer su periódico Regeneración para que también quede más clara esta explicación de por qué se está afiliando, de cuáles son las necesidades para hacer a nuestro movimiento más grande y de cuál es el proceso que se va a seguir hasta que la gente obtenga su credencial de Morena y así sea parte de este movimiento que está transformando a nuestro país. Y bueno, pues esos son los temas que vamos a que tratamos hoy y recuerden pues darle clic a la 4T y pues también recuerden que hay que estar informados porque hay muchísima guerra sucia y hay muchísimas campañas de desinformación de parte de la derecha y de parte de los medios que dominan la derecha. Así es que siempre hay que estar bien informados y la 4TV y el periódico Regeneración es parte de la estrategia para que se tenga una información confiable, una información veraz y para que la gente esté cada vez más y más consciente de lo que la 4T está logrando en México. Ahora vamos con Dani Campero y su sección acerca de las noticias falsas, de las campañas de desprestigio en contra de los gobiernos de la 4T que hace la oposición y la derecha. Y bueno, pues vamos con ella, con Dani Campero. Bienvenidos a esta sección de Regeneración, donde nos dedicamos a desmentir las mentiras de la derecha. Este 2025 apenas comienza, pero las redes sociales, como de costumbre, ya están llenas de información falsa contra la Cuarta Transformación. Veamos algunos ejemplos. Es falso que habrá desabasto de medicinas en México durante el año 2025. Un medio de comunicación publicó una nota asegurando que este problema ocurriría, pero la Secretaría de Salud aclaró que el abasto de medicamentos para el 2025 está garantizado. Además, informó que la distribución de medicamentos comenzará en marzo de este año.
También precisó que la ampliación de 5 días en el proceso de compra consolidada no afectará los tiempos establecidos para la entrega de los medicamentos. Para cubrir las necesidades urgentes de los servicios de salud, se realizarán una compra complementaria cuyos envíos comenzarán en enero y febrero del 2025. Latinus, conocido por difundir desinformación, publicó un documento que supuestamente fue distribuido en el Senado de la República por el grupo parlamentario de Morena y enviado por el expresidente López Obrador al senador Adán Augusto. Según Latinus, en dicho documento se daban órdenes, como en una película de acción, para que los senadores defendieran al país con el uso de la fuerza si fuera necesario. En la mañanera del pueblo, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que no se ha encontrado evidencia de la autoría de este supuesto documento, que menciona un levantamiento en armas en caso de una intervención de Estados Unidos en México. La mandataria descartó que el expresidente López Obrador lo haya redactado y pidió que se le permita disfrutar de su retiro dedicándose a escribir. Por cierto, un abrazo a nuestro querido Cabecita de Algodón, quien nos está viendo desde la 4TV. Te amamos y extrañamos, viejón. Es falso que Mexicana de Aviación esté en crisis o haya colapsado. En la mañanera del pueblo se informó que la aerolínea transportó de enero a diciembre un total de 382,000 personas. Durante este año, Mexicana registró un crecimiento progresivo mes a mes en el número de pasajeros transportados, pasando de 1,600 a casi 2,000 de un trimestre al otro. Para 2025 contará con una nueva flota de aviones equipados con tecnología de punta y continuará trabajando en beneficio del pueblo de México. Por último, es falso que el 2025 haya comenzado con un gasolinazo. En términos reales, la gasolina registró una disminución de su precio en un 0.4%. Sin embargo, como siempre, la derecha difunde cifras que solo ellos entienden. Lo que sí es cierto y es una gran noticia es que la Procuraduría Federal del Consumidor, la Profeco, comenzará a colocar lonas en las estaciones de servicio que ofrezcan precios excesivos, alertando a los consumidores sobre aquella gasolinera que está muy por encima del promedio. Es importante que denunciemos a estos abusos y que reportemos cualquier anomalía. Así concluimos esta sección de Regeneración. Nos vemos en el próximo número. Recordemos, sin formación no hay transformación. La revolución de las conciencias solamente avanzará si la construimos colectivamente y en beneficio de las mayorías. Los cartones siempre son muy importantes en, digamos, el periodismo, son muy importantes para entender y para comprender lo que está pasando en nuestro país y lo que está pasando en la política. Por eso, pues el Mayo Monero, cada programa del periódico Regeneración selecciona varios cartones y los explica y bueno, pues es muy importante que veamos qué es lo que están haciendo los cartonistas en nuestro país, así es que vamos con el Mayo Monero. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a este primer programa de Regeneración del año. Vamos a ver los cartones que trazaron los temas más importantes del inicio de este 2025. El maestro Fisgón dibuja este cartón en donde presenta la T de The New York Times vestida como Pinocho, y no es para menos, ante el texto publicado en sus espacios. El 30 de diciembre, el periódico estadounidense The New York Times publicó un artículo que daba cuenta de la existencia de laboratorios clandestinos de fentanilo. En dicha pieza periodística se presentaban fotografías de una cocina improvisada, en donde una persona con un paliacate en el rostro preparaba la poderosa droga. En la conferencia del pueblo del 2 de enero, la presidenta Claudia Sheinbaum, a través de datos y del análisis de las imágenes publicadas en el artículo del The New York Times, desmintió la versión dada por el periódico. Expertos dijeron que era imposible que se cocinara el fentanilo en las condiciones mostradas, ya que era una droga sumamente poderosa y riesgosa, inclusive desde su preparación. Por su parte, el medio de comunicación, a pesar de las pruebas expuestas por el gobierno de México, sostuvo el reportaje como verídico. Hay que recordar que este periódico, junto con ProPublica y DW, en febrero del año pasado, se organizaron para sacar el mismo día, casi al mismo tiempo, artículos que aseguraban la conexión de recursos del narco con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, cosa que quedó como mentira al ser desmentida por el gobierno de Estados Unidos.
Ante estos casos, lo único que revela es que el The New York Times es otro más de los aparatos de propaganda que usa el imperio para impulsar la narrativa de que los cárteles gobiernan México y que es necesario la intromisión de Estados Unidos en este país. El siguiente cartón es del Monero Rocha, quien dibuja a dos payasos. El primero es el payaso maligno de Donald Trump y el segundo es Justin Trudeau. Vemos que a este último se le cayeron las pelotas del acto malabarístico que intentaba hacer con su reelección, con la insinuación de que México debería de salir del TEMEC y con la visita que le hizo el ex primer ministro canadiense en Mar-a-Lago a Donald Trump. El Día de Reyes se dio la noticia de que Justin Trudeau, primer exministro de Canadá, había renunciado a su cargo después de poco más de una década de liderar al país de la hoja de maple. Esta renuncia se da en el marco de la caída de popularidad del exmandatario y de la posición política que decidió adoptar ante el triunfo del magnate ultraderechista Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, en donde prácticamente se puso de tapete. Recordemos que en 2026 se revisará el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Y a diferencia del canadiense, la presidenta Claudia Sheinbaum ha enfrentado los embates discursivos del empresario naranja con dignidad y seriedad. Por otra parte, hay que mencionar que la derecha en su momento le exigía a la presidenta que hiciera lo mismo que Justin Trudeau hizo en su momento al visitar de manera presencial a Donald Trump. El tiempo ha demostrado darle la razón a la presidenta de México. Y para concluir tenemos este cartón de Rapé, quien nos presenta a Donald Trump sosteniendo un mapa y en ese mapa donde está el Golfo de México está el rostro de perfil del magnate naranja. Donald Trump no ha cesado los ataques discursivos hacia México. El fin de semana pasado realizó dos declaraciones cuestionables, por decirlo menos. La primera fue que había que cambiar el nombre del Golfo de México por el Golfo de América. Y la segunda fue que prácticamente el narco gobernaba México. Estos amagos no solo se enfocan en tratar de mellar al gobierno de México ante el ascenso de Trump como presidente constitucional de los Estados Unidos, sino que revela sus intenciones expansionistas y de intrusión en los países de nuestra América. Como ya lo hemos visto, la presidenta Claudia Sheinbaum ha respondido con madurez y dignidad, siempre anteponiendo la soberanía de nuestro país. A lo cual la mandataria dijo que tal vez el equipo del presidente Trump no lo está informando bien, pues es falso que en México gobiernan los cárteles de la droga, pues ya no está Felipe Calderón ni García Luna al frente del gobierno. Y así llegamos al final de nuestra sección de los mejores cartones del periódico Regeneración. Muchas felicidades este 2025 y les deseamos mucha fuerza a nuestra militancia para seguir construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación. Recuerden que sin formación no hay transformación. Muchas gracias por estar acá en este programa del periódico Regeneración por la 4TV. Recuerden que nosotros nos estaremos viendo dentro de 15 días. El periódico Regeneración ya pronto va a estar en sus casas, va a estar acompañado de este proceso de afiliación que vamos a emprender desde Morena y pues recuerden, si tocan a su casa para afiliarse a Morena, pues ustedes afíliense a Morena y van a ver que cada vez vamos a hacer más y más y más y este movimiento se va a fortalecer mucho. Así es que nos veremos muy pronto, muchísimas gracias y recuerden darle like a los videos de la 4TV, recuerden también suscribirse al canal de YouTube de la 4TV y seguir en las redes sociales, en Twitter, en Instagram y en todas las que tiene la 4TV. Muchísimas gracias y nos estaremos viendo muy pronto aquí en su programa del periódico Regeneración.